En este video tutorial vamos a aprender sobre el proceso de revelado en Lightroom. Recordemos que en nuestro modo de biblioteca nosotros tenemos nuestro catálogo y tenemos aquí nuestras carpetas. Para este ejercicio voy a importar una nueva carpeta. Voy a ir aquí a paisaje. Tengo estas tres fotografías. Están seleccionadas. Simplemente pongo importar. Se me van a abrir los archivos. Aquí el tema de la selección es realmente sencilla. Puedo ver con qué foto quisiera trabajar. Voy a trabajar con esta imagen. Ahora, es muy simple. Selecciono la fotografía y luego voy a revelar. Y fíjense cómo cambia nuestro panel. Vamos a tener aquí ajustes preestablecidos que vamos a ir luego hacia estos. Tenemos una vista previa de nuestra imagen. Tenemos el histograma. Tenemos esta pequeña barra de navegación con reencuadre, con ajuste de ojo rojo, con filtros radiales, con pluma, vamos a ir viendo esto, con luego esta pestaña con ajustes básicos y tenemos luego otras correcciones como curva de tonos, color, división de tonos, trabajo con detalle, correcciones de lente, transformación, efectos y calibración. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos. Otra cosa que es importante es aquí la pantalla de pruebas. Recuerden que el fondo blanco nos ayuda para saber si una foto se está cerrando, se cierra la fotografía. Pensemos en una fotografía en blanco y negro con un cielo muy claro. Debería estar cerrado al menos con un gris bajito, pero toda imagen siempre debe cerrarse. Entonces, bueno, voy a pensar aquí en mis ajustes básicos. Tenemos aquí la temperatura de color, tenemos el matiz de la fotografía, tenemos los tonos, la exposición, el contraste, tenemos un trabajo sobre las iluminaciones, las sombras, los blancos y los negros. Vamos a empezar con estos. Recordemos que en Lightroom estamos trabajando con un archivo RAW y cualquier ajuste que nosotros hagamos sobre este archivo, lo que va a suceder es que no siempre se puede recuperar la fotografía original. Lightroom lo que hace es que estos archivos se van grabando en un documento XML que es de base de datos que siempre se queda adjunto a la fotografía. Luego vamos a revisar esto cuando veamos el contenido de la carpeta donde están las fotografías, donde se han grabado estos archivos. Entonces, si nosotros quisiéramos regresar a los ajustes originales que hicimos, tenemos aquí este botón que se llama restaurar, o en anterior vamos regresando a los pasos anteriores. Entonces, bueno, pensemos temperatura, es la temperatura del color. Si yo quisiera hacerle a la fotografía un poco más cálida, si quisiera hacerle a la fotografía un poco más fría, siempre en este punto yo les sugiero que vayamos a los extremos. De esta manera nosotros vamos a saber qué hace estos parámetros. Le voy a poner un poquito de calidez. Esta era una mañana bastante fría. Este es el matiz, ¿no es cierto? El matiz lo voy a dejar en 0. Vamos a exagerarle un poco más para que vean. En realidad no me interesa matizarle a la fotografía, solamente darle un poquito de temperatura. Aquí tenemos la exposición. Entonces pensemos que podemos compensar alguna falla en nuestra exposición. Acá va a estar subexpuesta, acá va a estar sobreexpuesta, ¿verdad? Le voy a dejar en 0 porque para mí es muy importante recuperar información acá en estos tonos primero. Entonces, pensemos que estas son las luces, las partes más claras de la fotografía. Y cuando yo voy para acá, fíjense que lo que hace es recuperar. Fíjense en el cielo, en la parte superior del cielo y las montañas en el fondo. Se ha recuperado la información. Voy a llevarle realmente hasta todo el lado izquierdo para recuperar mucha información. Este va a ser las sombras. Entonces, si yo me voy hacia el lado de los blancos, lo que va a hacer es recuperar información en las sombras. ¿Sí? Fíjense, si voy al otro lado, le va a dar un poco más de contraste, pero esta herramienta no sirve para darle los tonos, sirve para recuperar información.
Entonces voy a recuperar un poquito de información de los negros. Acá ya son los blancos. Entonces la lógica es ir en contra. Fíjense que puedo recuperar aún un poco más de información del cielo. Aquí ya tengo que ser cuidadoso para no oscurecerle demasiado a las luces, ¿no es cierto? A las partes blancas. Y aquí van a ser con los negros. Fíjense si me voy hacia los negros, si me voy hacia los blancos. Entonces voy a recuperar un poco más de información. Luego, aquí yo tengo la curva de tonos. Me voy a saltar estos que voy a ir hacia acá, en los de presencia. Y tengo, recordarán cómo era en un revelado básico en Photoshop, era con curvas y con niveles. Aquí tenemos la curva de tonos o tenemos los niveles. Entonces, lo que yo hice ahorita, que fue recuperar esta información, acá lo que puedo es empezar a trabajarle un poquito más. Entonces, fíjense que puedo trabajar bien con los niveles o podría trabajar con las curvas, y si yo aplico aquí los cambios en los niveles, la curva se va generando automáticamente y nos sirve mucho también para aprender cómo se comporta una curva. Yo pienso que ahí está la fotografía en cuanto a esto. Luego tenemos aquí presencia. Entonces en presencia le voy a dar mucha presencia para que vean la textura. Entonces te saca la textura de la fotografía o se pierde textura en la fotografía, ¿verdad? Le voy a ganar unos puntitos. Aquí siempre es importante no exagerar. Y luego tenemos claridad. Pues fíjense que sube un poco el contraste, también le da cierta claridad o se va la claridad. Pensemos que el menos claridad o menos textura puede ser muy útil para cierto tipo de retratos. Presencia, más textura, más claridad nos puede ayudar mucho para una fotografía de paisaje como este es el caso, ¿no? Entonces, para borrar neblina, en un día muy despejado, veamos cómo se comporta con la bruma del fondo. Entonces, fíjense que le aclara, pero le da como mucho contraste. Es un filtro que hay que usarlo cuando tenemos una foto como neblinosa y si queremos borrarle la neblina, pero usarlo con mucho cuidado. Aquí tengo la intensidad del color, fíjense, ¿cierto? Y acá podría bajarle la intensidad del color. Y acá tengo la saturación del color, ¿sí? Pensemos que aquí cuando desaturamos una imagen, la estamos haciendo en blanco y negro, pero no es como nosotros debemos hacer una fotografía en blanco y negro en Lightroom. Voy a dejarle ahí con esta intensidad y yo pensaría que por ahí puede funcionar haciéndole con ajustes básicos a esta fotografía. Bueno, ahora vamos a aprender sobre estas herramientas. Esta es la herramienta de recorte, es recortar y enderezar en realidad. Pensemos que aquí nosotros podemos corregir nuestro horizonte, si tuviéramos que corregir el horizonte. Tenemos cómo cortar nuestra imagen de acuerdo a proporciones, puede ser a medida, básicamente a mano alzada, o de acuerdo a proporciones ya preestablecidas de formatos fotográficos, ¿no? O de cine. Tenemos aquí algunas opciones o podemos incluir a mano nuestra medida. Le voy a dejar como se ha tomado, corregido levemente la línea de horizonte y una vez que está realizada voy a poner hecho y tengo la imagen. Otras herramientas importantes de corrección va a ser esta, que sirve para borrar manchas o imperfecciones de la fotografía. Aquí no tengo realmente un elemento que quiera o pueda borrar. Vamos a revisar luego esto en una fotografía de retrato. Igual esta herramienta funciona para la corrección de los ojos rojos cuando se dispara un flash muy frontal y se hace un ojo rojo. Este no es el caso de la fotografía, no nos va a funcionar. Estos tres son muy importantes, son los filtros graduados. Este es por zona, en una zona rectangular. Este es circular y esta es la brocha que nos va a permitir hacer ajustes detallados en ciertas partes de la fotografía. Vamos a tomar este primero, que es el filtro graduado. Fíjense que yo arrastro, hago clic y arrastro y puedo trabajar una zona.
aquí me va a salir solamente por esta zona las herramientas de corrección básica. Entonces digamos que yo quiero eh, acentuarle el frío o el azul solamente en esta zona de la foto y matizarle un poquito hacia los violetas, ¿verdad? Trabajar así, podría ir saturándole un poquito más a este color, ¿cierto? Podría ir trabajando también sobre recuperar un poco más de información ahí en las altas luces, ¿cierto? En las sombras, para sacar un poco más de esos detalles de las montañas del fondo. eh, Igual los blancos y los negros. Yo pensaría que está ahí. Recuerden que siempre deben explorar la primera vez como poniéndoles a los parámetros a un lado, hacia el otro lado, para que realmente sepan qué es lo que está haciendo. Pero yo consideraría que ahí está bien en función de la foto. Voy a poner hecho y ahí está la imagen. Ahora, si yo quisiera volver a esto, a este filtro graduado para volverle a editar, escojo de nuevo filtro graduado y fíjense que aquí sale esta bolita. Cuando yo le pongo sobre, ese rojo indica que es una máscara que está sobre esa zona de la fotografía, y cuando yo le hago clic puedo volver a editar. Si no me hubiese gustado el trabajo que hice ahí y básicamente ninguno de estos parámetros me funcionó, simplemente lo selecciono y le borro. Y vuelve a la fotografía como estaba originalmente, con los primeros ajustes que hicimos en la primera parte de este tutorial. El filtro radial lo que hace es hacer un círculo. Si aplastamos Shift, nos podemos hacer un círculo perfecto y nos va a servir para eh, hacer igual ajustes por zona. Acá es importante, tengo que poner invertir. Fíjense que se hicieron los ajustes afuera, entonces aquí hay que invertir la máscara. Pongo invertir y los ajustes solamente se hacen en esa zona, ¿sí? Fíjense que yo le muevo y funciona. Encuentro aquí una zona en la que me podría funcionar esto. Quizás si quisiera hacerle solo un ajuste en esta parte del terreno, pero fíjense que no se adapta mejor. Hay que buscar realmente lugares en la fotografía en donde se pueda adaptar este filtro radial. Si no me convence, le borro. Y ahora voy a volver a poner aquí un filtro en esta zona. Voy a restablecer un poco los ajustes que hice hace un momento. Y está ahí muy bien. Y luego voy a agregar uno más, que es el del pincel. Entonces fíjense que aquí yo tengo un pincel. A este pincel nosotros podemos variarle el tamaño aquí. Es un poco quizás una herramienta muy versátil del Lightroom, perdón, pero lo que no me convence mucho es cómo escoger el tamaño del pincel versus cómo se escoge el pincel en el Photoshop. Tenemos aquí el tamaño y tenemos desvanecer, que fíjense es el espacio que va a tener como un difuminado, y el flujo, que es la potencia. Le voy a dejar ahí y voy a empezar a trabajar. Voy a pintar sobre esta zona. Ahora lo que podemos hacer aquí es, fíjense cómo solamente en esa zona se cambia el color. Llegué solamente hasta esta parte. Voy a cambiarle el pincel, le voy a hacer un poco más pequeño para alcanzar a estas zonas de acá. Como ven, nos sirve para trabajar ya detalles de la imagen. Ahorita, bueno, le he puesto exageradamente para poder ver por dónde estoy trabajando. Le voy a bajar la temperatura, le voy a dejar como penitas ahí, y voy a trabajar también el otro lado. Fíjense que realmente es una excelente herramienta. Nos permite
trabajar la fotografía en los detalles que nosotros queremos trabajar. No voy a dejarle hasta aquí, no le voy a trabajar esta parte de la tierra y funciona. Podríamos darle un poquito más de contraste a esa parte. ¿Cierto? Le puedo subir solamente la textura y la claridad ahí un poquito más. Y cuando está lista, pongo hecho y tengo esta imagen, ¿cierto? Entonces está trabajada por zonas de manera detallada, el cielo y luego esta parte de la tierra. Digamos que no me está gustando mucho. Ahorita que le veo el color de la tierra, regreso, ¿cierto? Selecciono. Fíjense que ahí está podemos ver cuando yo me pongo sobre este color rojo nos indica dónde está funcionando la máscara. Le voy a bajar un poquito más a que no se me haga tan amarillo y ahí funcionaría mejor. Lo hecho y estamos con un trabajo más detallado sobre la fotografía. Con esta fotografía voy a hacer revelado en blanco y negro. Abro mi imagen desde la biblioteca, voy al modo revelar y luego lo que voy a hacer es un revelado básico. Voy a recuperar información en los blancos, en las iluminaciones, igual en las sombras, en los negros. Y aquí no necesito trabajar mucho más, quizás crear un poquito la exposición y darle un poco más de contraste. Igual estos son parámetros a los que yo puedo regresar luego de seleccionar aquí blanco y negro. Cuando yo selecciono aquí blanco y negro, lo que va a pasar es que yo puedo trabajar por canales de color. Entonces vamos aquí más abajo, desplegamos esta pestaña y podemos ir trabajando. Entonces a cada canal le vamos otorgando una escala de gris. Esa es el naranja. Esta foto tiene mucho amarillo también. Hacemos ahí en las plantitas. Entonces vamos trabajando. Recuerden que podemos ser muy radicales para ver cómo está funcionando cada color, cómo se comporta cada color. Le pongo verde. No hay casi nada de verde, quizás un poquito en ciertas partes de las ramitas. Le voy a oscurecer acá, aquí en estas partes de aquí. Va a ver el azul del cielo, que es importante que trabaje para que exista ahí un degradé del cielo. Agua marina, igual está en el azul del cielo, sobre todo en la parte inferior del cielo. Veamos si tienen púrpuras. Un poco sí en el componente del cielo y de cierta parte de las montañas y magenta también en cierta parte del fondo de las montañas, que lo voy a aplicar para que se oscurezcan estas zonas y pueda ver un poco más de volumen, ¿verdad? Rojo, finalmente, igual, o dejarle muy claro o oscurecerle, y un poco depende de cómo queramos que se vea el volumen en la imagen. Pensaría que ahí está bastante bien. Y luego nosotros podemos empezar a editar esto con niveles, darle un poquito más de contraste, un poco más de densidad en las sombras, aclarar los blancos y finalmente podría complementar con un trabajo con el pincel. Voy a escoger aquí la herramienta de pincel. Recordemos que aquí tengo el tamaño y le voy a aplicar un poco en estas plantas del primer plano. Que quiero ver es cómo logro sacar un poco más de luces y darle un poco más de contraste con la sombra. Le pinto, luego voy a ver los ajustes realmente. Aquí sí, le voy a dar un poco más a las sombras y lo que trato de destacar es la luz ahí en esta vegetación. Un poco más de textura ahí solo en esa parte, claridad, y recuerden pongo hecho. Pensaría que ahí puede estar funcionando esta imagen y trabaja muy bien.
Si yo voy cerrando aquí, puedo ir a esta sección de efectos y yo puedo usar dos. Es viñetear un poco las esquinas. Fíjense hacia el blanco, ¿no es cierto? O hacia el negro. Voy a dar apenitas, solamente las esquinas un poquito. Cuando trabajamos con viñeteo hay que trabajar con mucho detalle, con mucho cuidado. Este es para trabajar la redondez. Voy a explicarles cómo, fíjense. Se hace más cuadrado o más redondo. ¿Sí? Vamos a dejarle quizás un poco más cuadrado. Y esta es qué tan difuminado está. O si está ahí realmente enmarcado, ¿no es cierto? Dejar muy difuminado y con eh, muy poca intensidad. Luego, aquí yo tengo para poner un poco de simulación de grano fotográfico. A mí particularmente me gusta bastante trabajar con un poco de textura en las fotografías. Si se fijan aquí en el detalle, cuando yo le hago clic, acuérdense que sale la lupa, podemos ver la cantidad. Ahí está, muchísimo, ¿no es cierto? Sería como una película ASA 3200. No quiero tanto tamaño y la rugosidad. Voy a bajarme y creo que ahí está. Me gusta una imagen blanco y negro que está funcionando bastante bien. Para trabajar un retrato revelado en retrato en blanco y negro, trabajaríamos igual. Bueno, pensemos que aquí tenemos esta herramienta que era para clonar. Tenemos el tamaño del pincel. Está muy grande. Tengo yo aquí esta manchita que quiero trabajarle. Y lo que voy a hacer es seleccionarle y se clona, ¿verdad? Pongo hecho y acaba de borrar esta mancha que tenía acá. Igual voy a ir a mi revelado básico y puedo trabajar un poquito la exposición. Puedo recuperar información. Fíjense, y esto es muy importante, que aquí han cambiado los parámetros de la fotografía anterior. ¿Y por qué pasa esto? Esto es porque esta es una fotografía realizada hace 10 años con otra versión del Adobe RAW. Es una cámara más antigua y no tenía todas las posibilidades de recuperación que tiene esta nueva cámara con la que estoy trabajando. Entonces, igual podemos recuperar un poco de información, fíjense, pero no es tan precisa como la que yo estaba trabajando, ¿no es cierto? Recuperar sobre todo para perderle aquí estas luces altas que tenía, bajarle el brillo un poquito, un poco de contraste y luego me voy al blanco y negro. Entonces en blanco y negro yo creo que ahí funcionaría bastante bien la imagen. Puedo darle un poquito de claridad, apenitas. Fíjense que cuando haces en un retrato no hay que hacerlo mucho porque lo que va a salir es demasiado el detalle de la piel, ¿no es cierto? No, ya se va a hacer hiperrealista. Hay ciertas personas que les gusta bajarle la claridad, pero fíjense que se pierde contraste. Pero le voy a subir un poquito, que era un poco lo que me gustaba hacer con estos retratos en esta época. Ahí está funcionando. Yo podría ir acá en blanco y negro, recuerden, y tengo los tonos y la pared que era amarilla, le puedo ir trabajando. No mucho porque lo que pasa es que se hace un ruido, ¿no es cierto? O podría aclararle, tampoco mucho porque fíjense que también se hace ruido. Voy a trabajar. La, Creo que no hay muchos más colores, quizás del naranja, de la misma pared. El rojo, que puede estar como muy ligado ya a la misma piel de la persona que retratamos. Fíjense sobre todo en los labios, hay que tener cuidado de cómo se utiliza. Sobre todo se levantan los rojos hacia los blancos para borrar pequeñas imperfecciones, digamos que de tomar una foto a alguien y tiene espinillas, granitos, está como un poco enrojecida la piel, se va quitando esos aspectos, ¿no es cierto? Verde, está ahí muy poco en la piel de verde.
azul, tampoco no hay nada. Vamos a dejar ahí. Y algo que a mí me gustaba hacer mucho con el retrato era aclararles levemente la mirada. Voy a ir aquí al pincel, escoger un pincel relativamente pequeño. Y bueno, ahorita se ve demasiado exagerado. Y aquí simplemente habría que levantarle un poquito para que nosotros podamos a que se pueda levantar un poco la mirada. Fíjense cómo gana y cómo nuestra vista se dirige hacia la mirada. Esto en fotografía de 35 milímetros en el cuarto oscuro se hacía con un químico que se llama bleach o con un poquito de cloro diluido y con un pincelito y podemos ir sacando como las luces de la imagen, ¿no? Entonces, igual que en la fotografía anterior, podría viñetearle un poquito, ¿cierto? Hacia las esquinas y le puedo dar un poco de textura con el filtro granulado, fíjense. Y está lista la fotografía. Eh, Fíjense que es importante acá del lado izquierdo, debajo donde tenemos la viñeta, hay algunos ajustes que vamos a ir profundizando en otras lecciones, pero uno muy importante es la historia. Entonces, tenemos como toda la historia del proceso de la imagen y fíjense que cuando nosotros pasamos el cursor sobre la historia vamos viendo cómo son los ajustes que hemos hecho y podemos regresar a estos en el momento que queramos. Y bueno, una vez que hemos finalizado con nuestra edición, esta fotografía se queda en el Lightroom, en la biblioteca, y nosotros la podemos exportar de algunas maneras. Podemos hacer clic sobre la fotografía y ponemos editar en Adobe Photoshop o en otra aplicación. Y aquí se va a abrir esta ventana de diálogo que nos va a decir abrir de todas maneras o interpretar con Lightroom. Voy a poner cancelar o lo que podemos hacer es exportar y me va a dar las opciones. En dónde quiero exportar, ¿no es cierto? En qué carpeta quiero exportar, cambiar, si quiero cambiarle el nombre. Y acá es importantísimo, es el formato de la imagen. Entonces, si yo quisiera trabajar esto, subirle para una página web, va a funcionar bien en JPG. Pero si yo quiero trabajar esta imagen ya para una impresión, le voy a dejar en TIFF y voy a dejar con estos parámetros como está. Otro aspecto importante a considerar es la resolución. Recuerden que 240 es el mínimo para una impresión en chorro de tinta digital. 300 si sería para offset, para un libro, para una publicación impresa y 150 para el internet. Luego tengo otra información como incluir los metadatos o incluir una marca de agua si yo quisiera poner una marca de agua en la fotografía que diga mi nombre o un logo y si quisiera hacer un postprocesamiento, en este caso no voy a poner nada, voy a poner exportar y simplemente aquí tenemos la ventana de diálogo, nos dice que se ha exportado el archivo y cuando yo busque esto en el escritorio va a estar aquí mi imagen exportada.